Buenas tardes, alumnos. Hoy nuevamente nos encontramos en la clase 1, unidad 1, en las materias Análisis de mercados agroecológicos y Economía social, con énfasis en cooperativismo. Para introducirnos en el análisis de mercados agroecológicos, tenemos que hacer un breve repaso que les va a servir también para la materia Economía social. Dentro de lo que es Economía social, tenemos que repasar el concepto de mercados. Dentro de lo que es mercados, en economía, un mercado es cualquier conjunto de mecanismos físicos o virtuales, donde compradores, demanda y vendedores, la oferta, interactúan para intercambiar bienes, servicios o factores productivos. Su función principal es determinar los precios y las cantidades de equilibrio, facilitando transacciones basadas en necesidades y deseos mutuos. Los aspectos claves del mercado. Dentro de los aspectos claves del mercado tenemos los agentes económicos. Está compuesto por compradores, demandantes y vendedores, oferentes. El espacio físico o virtual no requiere un lugar físico. Un mercado no es necesariamente un lugar físico, no es una tienda física. Puede ser una tienda, un mercado de valores, una plataforma en línea. Es la ventaja que tenemos hoy por hoy en el mercado digital, las plataformas digitales. La determinación de precios. La interacción entre la oferta y la demanda ajusta los precios, reflejando el valor que los consumidores dan al producto. Bueno, si pasamos a la ponencia número 2, vemos los tipos de mercados. Dentro de los tipos de mercados tenemos monopolios y oligopolios. Un monopolio es una sola empresa, es la que hace la oferta, no es lo adecuado, no existe la competencia. Entonces, ya que la competencia es la que anima a mejorar la oferta. Por lo tanto, necesitan sí o sí una regulación del Estado para evitar de abusos. Vemos ahí los logos típicos, ya sea de empresas tanto monopólicas como oligopólicas. ¿Por qué? Porque dominan una determinada oferta de producto y no tienen competencia. Y la regulación, el Estado les queda chico, generalmente ya que son multinacionales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí a empresas proveedoras de combustibles, proveedoras de servicios financieros, proveedoras de servicios ambientales, de alimentos, de bebidas gaseosas, ¿sí? Entonces, pueden ser oligopólicas o monopólicas. Monopólica es cuando es una sola empresa la que tiene una fuerte presencia sobre un país, ¿sí? No dejando actuar a la competencia. Y el oligopolio es cuando ya existe competencia, pero son pocas empresas que compiten entre sí. La capacidad de reacción entonces del consumidor es mucho menor que si hubiera muchas empresas compitiendo entre sí. Ejemplo, tenemos por ejemplo las de tecnología y sistemas operativos, por ejemplo. Tenemos algunos de los iconos ahí, por ejemplo General Electric, ¿sí? Eh, Faltó, por ejemplo, se me viene a la mente, Apple, iOS, Google Android, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el logo de bebidas gaseosas, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, poseen la inmensa mayoría del mercado y no tienen competencia, a excepción de una empresa que comenzó a surgir a nivel provincia, a nivel nacional, Santiago del Estero, y ya tiene referencia nacional. Inclusive está realizando exportaciones, como es la empresa Manaus. Tenemos, por ejemplo, lo que es aerolíneas, en el caso de fabricantes de aviones, como ser Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Lockheed Martin, dominan la fabricación de aviones comerciales grandes. En el caso de petróleo y gas, un grupo reducido de empresas que controla la producción mundial. Entonces, tenemos dentro de esos mercados de bienes y servicios, de factores de producción, tierra, trabajo y capital, ¿sí? Son competitivos cuando muchos forman el precio
entonces hay una formación de precio en donde puede ser formal y legal. Y no competitivo cuando son pocos los que forman el precio, no llegando a tener, digamos, competencia, ¿sí? Por las dimensiones que tienen ese tipo de empresas. Y es lo que se transforma en lo que estábamos explicando recién, en oligopolios y monopolios. En los rubros, por ejemplo, de comida rápida, bueno, estamos viendo ahí los logos de, por ejemplo, McDonald's, eh, Burger Kings, Wendy's. En cuanto a lo que es medios de comunicación, tenemos, por ejemplo, grandes conglomerados nacionales que gestionan la mayor parte de la información, ¿sí? Eh, Después tenemos lo que es mercados de bienes y servicios, donde se compran y venden productos finales, entre ellos lo que son servicios financieros, el caso de Visa, Mastercard, etcétera. Los mercados de factores de producción, donde se intercambian materias primas, capital o mano de obra. Después tenemos, entonces, repasando, lo que son mercados competitivos, aquellos donde hay muchos compradores y vendedores, sin influencia individual sobre el precio. De esta manera, los precios no suben y bajan por caprichos de una sola empresa, sino por la oferta y la demanda, ya que hay competencia. Y los mercados no competitivos son, por ejemplo, monopolios o oligopolios, donde pocos agentes influyen en el precio, por ejemplo, empresas de servicios que actúan como oligopolios, empresas como las de electricidad, ¿sí? En la ponencia número 3, economía. Bueno, y nos preguntamos, ¿por qué los precios suben? Bueno, si tenemos que explicar por qué los precios suben, y generalmente nos estaremos haciendo referencia de lo que es el cruce de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces tenemos que repasar ahí conceptos que vimos ya en economía, como ser la ley de la oferta y la demanda, la curva de la oferta y la curva de la demanda. ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda? Y podríamos decir que es el modelo económico básico que determina el precio de los productos en el mercado. La oferta es la cantidad de bienes disponibles para la venta, mientras que la demanda es la cantidad que los consumidores desean comprar. El equilibrio que se logra entre el cruce de estas dos curvas es lo que se denomina el punto de equilibrio, ¿sí? Tenemos entonces la ley de la demanda, sabemos o nos damos cuenta de que a mayor precio, lo vemos en el eje de las coordenadas de las abscisas, ¿sí? O sea, en la vertical, en los precios, a mayor precio tenemos menor cantidad de demanda, o sea, tenemos una pendiente negativa. Y la ley de la oferta, vemos de que a mayor precio, mayor es la cantidad ofrecida. Por lo tanto, vamos a tener una pendiente negativa. El punto de equilibrio es la intersección en donde se cruzan la oferta y la demanda, determinando un precio óptimo, que es generalmente donde se encuentra el precio de equilibrio o en donde se siente a gusto el consumidor y el vendedor. En cuanto a, hablamos de impacto de los precios, bueno, ¿por qué suben los precios o bajan los precios? Ahí tenemos la justificación. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben. Si la oferta supera la demanda, los precios bajan. ¿Sí? Es una cuestión de lógica. En cuanto, bueno, podríamos pasar a la filmina 4, a la ponencia 4, y repasar un poquito lo que es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, en esta situación, lo ven ahí marcado con un punto celeste, donde tenemos entre la curva de la oferta y la demanda, entre las abscisas del precio y las coordenadas de cantidad de productos, tenemos que la situación de mercado donde la cantidad de bienes que los consumidores quieren comprar iguala a la cantidad que los productores deben vender o desean vender. En este punto de intersección, ¿sí? O sea, el denominado punto de equilibrio, también es lo que se determina entonces el precio de equilibrio, ¿sí? Punto de equilibrio, precio de equilibrio. Y la cantidad de equilibrio logrando eficiencia sin exceso
ni escasez. Entonces hablamos de que cuando se alcanza ese equilibrio, también alcanzamos el precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio es el valor al cual tanto compradores como vendedores están de acuerdo en realizar la transacción, equilibrando el mercado. Tenemos, lógicamente, una cantidad de equilibrio, ¿sí? Que se transforma en un concepto, la cantidad de equilibrio, que es la cantidad de producto que se intercambia al precio de equilibrio, ¿sí? Cuando se alcanza, digamos, ese punto de intersección entre la oferta y la demanda, el acuerdo entre el comprador y el vendedor, se alcanza un precio de equilibrio, bueno, eso va a estar determinando también una cantidad de equilibrio. Así como hay situaciones de equilibrio, también tenemos en el mercado situaciones de desequilibrio. Por ejemplo, entre esas situaciones de desequilibrio tenemos el exceso de oferta. Por ejemplo, en el caso de las producciones de tomate en Mendoza, cuando hay exceso de oferta, ¿sí? Exceso de cantidad producida del producto primario, el tomate, ocurre, por ejemplo, si el precio es superior al equilibrio, provocando que la cantidad ofrecida sea mayor que la demandada. ¿Sí? Hay un exceso de tomates, entonces baja el precio y la cantidad ofrecida es superior a la demanda. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Y normalmente pasa no solamente con los tomates, pasa también con la leche, por ejemplo, cuando hay exceso de leche. Lo que vemos o veíamos años anteriores es que los productores lamentablemente desechaban esas cantidades excedentes. Pasó también el año pasado con la cebolla, ¿sí? Bueno, tenemos también cuando hay exceso de demanda. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre si el precio es inferior al de equilibrio, provocando que la cantidad demandada supere a la ofrecida, ¿sí? Bueno, podemos pasar a la ponencia 5. Ya entramos en el grueso, digamos, de lo que es el análisis de mercado y a la definición de economía social, ¿sí? Para hablar de economía social tenemos que hacer una breve historia de dónde viene la economía solidaria. Podemos decir de que la economía, desde la perspectiva de la economía solidaria y la innovación social a través de la historia, la podemos denominar como economía social y tiene sus raíces más profundas en el socialismo europeo del siglo XVIII y XIX. Y sus grandes pensadores, mayormente humanistas, fueron radicales para su tiempo, ¿sí? Tenían un sueño o una utopía que guiaba sus pensamientos y acciones. El que era posible construir, ellos pensaban, estaban seguros de que era posible construir otro mundo, un mundo más justo y más sano. Estos pensadores vivían en esta época y en carne propia el capitalismo naciente y la revolución industrial, basada, entre otras cosas, en la extracción de carbón, ¿sí? Ahí comenzó la gran contaminación de carbón y la extracción en las minas. Ellos ya eran conscientes de esta gran explotación y de lo que producía en la sociedad, sobre todo en, digamos, las clases sociales más bajas, ¿sí? Miseria humana, destrucción de la naturaleza. Así entonces, para ellos, la construcción de este nuevo mundo pasaba por un cambio del ser humano en los países occidentales. Ante todo, en su forma de organizarse en la sociedad para sobrellevar las penurias y sus necesidades. Es decir, fue una vasta transformación económica. Sin embargo, el pensador de la economía social más influyente que les tiene que quedar grabado a ustedes, que vivió en el siglo XX, se trataba de Karl Polanski, ¿sí? Karl Polanski, quien escribió, contextualice, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, en 1944, La Gran Transformación. Su libro fue icónico, digamos, ¿no? Para lo que es economía social, La Gran Transformación. Este libro relata que la historia trata de relatar la historia del capitalismo. Y ese capitalismo tuvo un inmenso impacto en el mundo y contribuyó a la creación de una nueva corriente de pensamiento. Eh, a ver, podríamos pasar a la ponencia 6, ¿sí? A la fotografía 6.
¿Qué es la economía solidaria? Y bueno, nos encontramos ahí con un Homero Simpson eh, que está reflexionando y mirando las estrellas. Aquí, esperando a la mano invisible del mercado que venga a salvar la economía, algo que está muy en boga, ¿sí? Con el actual gobierno. Y Polanyi ya criticaba con fuerza al capitalismo y al liberalismo económico, sobre todo y entre otras cosas, surgió ahí su teoría de la mano invisible del mercado. Según esta teoría, el mercado tendría la capacidad de regularse solo. Es lo que hoy por hoy enuncian los que se consideran economistas, ¿sí? Fíjense en esto, el mercado tendría la capacidad de regularse solo. ¿Gracias a qué? A las leyes de la oferta y la demanda. O sea, estarían basándose en ese punto de equilibrio, pero sin considerar factores o variables externas, ¿sí? Como ser justamente a quién tendría que beneficiar todo esto del juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? Si no beneficia a la sociedad y beneficia solamente a grandes grupos económicos, estamos hablando de cuestiones de injusticias sociales. ¿Eh? Entonces tenemos que esta doctrina proponía también que a través del mercado se podría lograr una eficiencia siempre más grande del trabajo, la cual daría a las personas más tiempo libre y más felicidad. Bueno, es algo de lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿sí? Que según los que se dicen economistas, afirman de que el mercado se regularía solo, por lo tanto, sería buenísimo también estimular a las importaciones a abrir de puerta en puerta el mercado y que ingresen productos que tienen otro ritmo de competitividad, otro tipo de dimensiones y escalas de mercado y que inunden nuestro mercado nacional. ¿Qué es lo que se viene produciendo? ¿Qué es lo que demuestra la realidad? Y que, por ejemplo, están cerrando empresas, ¿sí? Están cerrando pymes, ¿sí? No hay forma de competir. Son totalmente escalas asimétricas las que estamos contraponiendo. Ustedes lo pueden ver y comparar, por ejemplo, lo que pasó con la yerba mate, ¿sí? Entraron producciones de yerba mate de Brasil, de Paraguay, con otros tipos de regulaciones o sin ningún tipo de regulación, con otra estructura de mercado, con otro tipo de normativas de control de calidad y mucho más livianas y, digamos, termina perjudicando, en la realidad lo que pasó es que está perjudicando, digamos, a cadenas productivas de la yerba mate y sobre todo a los eslabones más finos y débiles, con el caso de los pequeños productores, los pequeños secaderos, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, esta teoría nos decía esto, lo de la mano invisible del mercado, el libre juego de la oferta y la demanda, el punto de equilibrio que se alcanza así sin considerar ningún otro factor. Esta teoría abogaba entonces de que el capitalismo, al permitir que los seres humanos persigan de forma exclusiva su interés personal, permitiría el alcance del bienestar colectivo, ¿sí? O sea, el bienestar de todos. Ustedes pueden ver hoy que no es la realidad, ¿no? Beneficia un 1% más rico y el resto no hay derrame o no se están beneficiando. Entonces, Polanyi y Levitt en 1998, Polanyi y sus colaboradores rechazan esta teoría por ser errónea y engañosa. Así todo, ellos ya se dan cuenta de que era errónea y engañosa y hoy por hoy la estamos repitiendo, ¿sí? Y por tercera vez consecutiva. Entonces, más bien, pensaban que el capitalismo era nefasto, ya que había expulsado la economía de la sociedad. Por ejemplo, el capitalismo había transformado en meras mercancías algunos elementos esenciales para las sociedades humanas, como la tierra y el trabajo. Esta transformación, realmente irreal y anormal según ellos, producía crisis económicas, con un costo social siempre más elevado. Lo estamos viviendo. Por esta razón proponían de enmarcar la economía en el corazón de la sociedad. Su lugar lógico, legítimo y ético. En este sentido, la economía social considera las llamadas innovaciones sociales, ¿sí? Hay que tener en cuenta, digamos, la sociedad, como expresiones de la capacidad humana
de crear formas novedosas de organizarse, políticas, y de organizar el trabajo y su producto, economía. Y las ubica en el centro de la transformación de las sociedades, como lo veremos con mayor detalle más adelante. La economía social, entonces, propone distintas formas colectivas y descentralizadas de economía, tales como las asociaciones y las cooperativas de productores, consumidores. Cuando se habla de reequilibrar la economía, se trata aquí de crear un equilibrio en la sociedad entre las esferas de la economía doméstica, de la reciprocidad, de la redistribución, del intercambio. O sea, si hablamos de la economía doméstica, estamos hablando de lo que se produce en el hogar, lo que se produce en la casa, de lo que se produce en nuestro planeta, en la Tierra, de la reciprocidad, o sea, el repartir, ¿sí? Y compartir. Hablamos de empatía, lo que se da, lo que se recibe, porque tarde o temprano lo que damos también lo vamos a recibir. De la redistribución, o sea, el repartir y compartir entre todos, ¿sí? Sin ambición, sin exacerbada angurria. Del intercambio, o sea, el trueque y el intercambio mercantil, el brique, la compra, la venta, ¿sí? El cambalache. De hecho, la economía solidaria nos hace observar de forma interesante que en la historia de la humanidad, esta última esfera, la del intercambio, es la más cercana en el tiempo y que el mercado constituye su forma más reciente. Entonces, nos hace ver también que las tres primeras esferas de la economía, además del trueque, han casi desaparecido, les diría, producto de la dominación del mercado. Nos vamos prácticamente nos estamos cooptando por la hegemonía capitalista. Entonces, desde que apareció el capitalismo en el siglo XIX, por lo tanto, la economía social sugiere reequilibrar la economía para impedir que este mercado sea el único maestro del porvenir de los seres humanos y de su entorno natural, ya que esto tiene por efecto, destruir la sociedad y la tierra. Me desconcentro un poco porque veo que se está acabando el tiempo. Vamos a ver si podemos terminar. Eh, a ver, me queda un poquito más cerrar algunas ideas. Podría decirles, así la economía social nos recuerda el primer sentido de la economía, que comparte su raíz con la ecología, ¿sí? Y que tiene por origen dos antiguas palabras griegas, oikos y nomos. Ellas se traducen por gestión de la casa. Entonces, el verdadero significado de la economía es aquel de la gestión inteligente, sensible, justa, en espacio y en el tiempo de los recursos de nuestra única casa, de nuestra única morada, que es la tierra. ¿Sí? Por esta razón, innovar a través de la economía social en estos tiempos de crisis social y ecológica en que vivimos es practicar otra economía en armonía con los demás y con el medio ambiente. Tenemos que hablar también como último tema, de los principios de la economía solidaria. Dentro de los principios, algunos dicen que son 6, otros 7 o más de la economía solidaria. Tenemos, por ejemplo, el de libre adhesión. El principio de libre adhesión significa no tener presión o discriminación alguna al querer integrar una organización de la economía social o poder retirarse libremente de ella. Es el derecho inalienable de cualquier persona relacionada con dicha organización. Tiene que coexistir también el espíritu democrático, ¿sí? La democracia, el proceso y el poder de decisión son democráticos siempre que sean en manos de la gente, en vez de ser autoritarios o basados sobre la riqueza. En las organizaciones solidarias, una persona equivale a un voto, ¿sí? Ya sea una asociación o una cooperativa. Al contrario de las empresas capitalistas, donde cada acción en la bolsa de valores equivale a un voto, ¿sí? Acción en dinero. Debe existir entonces un valor de respeto de las opiniones y una igualdad de derechos y obligaciones entre los miembros de la sociedad. Deben tener también como principio la independencia administrativa. Las organizaciones de la economía social deben ser independientes a nivel administrativo. Por ejemplo, no pueden depender del Estado para su funcionamiento normal, aunque sí pueden recibir una cierta ayuda financiera o técnica, pero no ser dependientes del Estado, ¿sí? Eso fue un gran error que sucedió en tiempos anteriores.
Ausencia de ganancia solamente individual. Esto no es bueno. En vez de ganar o perder solamente el individuo, en las organizaciones de la economía social gana o pierde el colectivo, ¿sí? Todos aportan y se comparte el riesgo entre todos, lo que repercute de forma positiva sobre el individuo. Después, como otro de los principios, es la primacía de las personas y del trabajo. Antes de que la búsqueda sea el lucro a cualquier costo, lo que prima en las organizaciones solidarias es el bienestar y la realización de las personas y el trabajo en todas sus facetas, o sea, la seguridad, la valoración, la continuidad, los lazos sociales. ¿Sí? Bueno, queridos alumnos, ¿hay alguna pregunta? Cualquier cosa, si quedan preguntas, quedan interrogantes, dudas o inquietudes, podemos responderlas en lo que nos queda de este tiempo, o bien extender la hora, extender el Zoom, no hay ningún inconveniente, y continuamos. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase el viernes, si es que no hay